Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el tema de programación de operaciones. ¿Qué tiene que ver la programación de operaciones con lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos ido avanzando desde el macro, vamos a ir hasta la parte más chiquita. En nuestra línea del tiempo habíamos visto cómo lo primero que vamos a hacer es programar a largo plazo nuestra capacidad de producción, capacidad de trabajo. Esto es un trabajo que hacemos de año en año, lo vemos hacia los años y vamos ajustando nuestra capacidad de producción de acuerdo al plan estratégico, cómo vamos creciendo. Vamos más a corto plazo, o en realidad a un mediano plazo, y tenemos la planificación agregada. Recuerden, la planificación agregada la vemos en trimestres o en meses, ya más alto. ¿Y qué es lo que vemos? Determinamos nuestra fuerza laboral, en realidad es lo más importante que hacemos. Vamos viendo nuestra fuerza laboral y los inventarios que vamos a ir produciendo. Esto nos va a permitir saber si vamos a contratar gente, si no vamos a contratar gente, cuánta gente vamos a contratar de acuerdo a nuestra planificación agregada. El siguiente punto que hemos visto es el plan maestro de producción. Esto va a la semana. En la semana, ¿cuánto voy a producir? Y de acuerdo a lo que voy a producir, ¿qué es lo que tengo que requerir? Hago mi requerimiento de materiales. Y ahora sí viene la programación a corto plazo, es decir, el día a día. Podemos verlo por horas, incluso por minutos. ¿Cuál es la idea de esto? De que veamos paso a paso el momento en que nuestra maquinaria está trabajando, nuestro personal está trabajando. Y en base de eso podemos meter huequitos y ir trabajando. ¿Cuáles son los componentes de la programación a corto plazo? Es el tema del trabajo o las operaciones, la maquinaria y cómo la vamos a medir. El trabajo es qué se tiene que hacer. Por ejemplo, en una empresa de metalmecánica, el trabajo puede ser una pieza, una parrilla, un auto. En un servicio, en un restaurante, puede ser el platillo que se tiene que servir. Ese es el trabajo, la orden que vamos a hacer, que vamos a realizar. Obviamente un trabajo sigue una serie de pasos para empezar desde el punto inicial hasta el final, que nuestro trabajo terminado. El segundo detalle son las maquinarias, donde se realizan los trabajos. Por ejemplo, en un restaurante una maquinaria puede ser un mesero, porque el mesero pide las órdenes. Y esta máquina tiene que atender distintos procesos, distintos clientes que van entrando. En la cocina, la maquinaria puede ser los sartenes que estamos utilizando, ¿no? Porque este sartén tiene que utilizar una operación. ¿Cómo podemos organizar la maquinaria? Puede ser una sola máquina, todas las operaciones tienen que entrar por una sola máquina, o pueden ser máquinas paralelas que hagan exactamente el mismo trabajo. Por ejemplo, volvemos al restaurante. En un restaurante no tienes un sartén, tienes 2, 3, 4 sartenes que hacen lo mismo. Básicamente, fríen las cosas, pero trabajan de forma paralela. Pueden atender distintas órdenes de forma paralela. ¿Cómo trabajamos en un taller? De acuerdo a cómo está organizada la maquinaria y cómo están los procesos, podemos tener un taller de producción continua, intermitentes o talleres abiertos. Un taller de producción continua es el que la orden sigue los mismos procesos y las mismas máquinas siempre. Por ejemplo, para hacer gaseosas, no importa el tipo de gaseosa, siempre vamos a primero mezclar el jarabe con el agua, vamos a embotellar y le vamos a poner el gas. Siempre va a ser así, no va a haber ninguna diferencia. Ese es un taller de producción continua. Un taller de producción intermitente lo que hace es tienes distintas maquinarias y las órdenes no siempre van por todas las maquinarias. Por ejemplo, yo puedo hacer, en un ejemplo de metalmecánica, que son normalmente los que trabajan con producción intermitente, una pieza puede entrar al torno, a esmerilado y después a corte. Y otro puede entrar directamente al torno a corte. No necesita pasar por el esmerilado. O uno puede empezar con corte, después esmerilado, otra vez corte y ahí al torno. Entonces ven, siguen distintos tipos de trabajos de acuerdo a cada orden. Y el taller abierto es donde no importa cómo lo hagas, con tal de que lo hagas. Por ejemplo, un taller de autos. Que un auto puede necesitar que le inflen las llantas, que le reparen la batería y la parte eléctrica. No importa en qué orden lo hagas. A diferencia que la producción intermitente, que sí o sí tiene que seguir un paso. La orden de trabajo. En reparar un auto puedes primero poner la batería, como primero puedes hacer las llantas, o primero las llantas, después la batería, no hay problema. Los talleres abiertos no los vamos a ver. La producción a corto plazo sí es lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que
lo más importante es la producción intermitente, que es lo más normal que se hace, ¿no? La producción continua obviamente va 1, 2, 3, no es difícil. Lo más difícil es la producción intermitente. Y obviamente lo que tenemos que saber es cómo medirlo, porque no podemos mejorar algo que no podemos medir. Entonces vamos a ver cómo medirlo. Y ese es el tema de que vamos a tratar hoy día. Para medir tenemos 4 criterios de programación. La maximización de la utilización de las trabajas, la minimización del tiempo estándar de trabajo, la minimización de la medida del trabajo en proceso y minimizar los trabajos de promedios. Cada uno tiene un trabajo, una ecuación que se tiene que usar, que se las voy a pasar en un PowerPoint, así que no se hagan problema. Lo que estoy haciendo, vamos a trabajarlo con un PowerPoint y lo van a ver. Vamos a hacer y ¿cuáles son los criterios para trabajar? Hay 4 criterios para ordenar, para dar prioridad a un trabajo. Los primeros en entrar, primeros en salir. El criterio del tiempo de procesamiento más corto de trabajo, el tiempo de procesamiento más largo de trabajo y la fecha de entrega más corta. Así nos vamos a organizar las entradas que van llegando. Las solicitudes de trabajo que nos van llegando las vamos a organizar así. Vamos a hacer un ejercicio para que entiendan todo lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Empezamos leyendo el ejercicio. Muy bien. Entonces tenemos este ejemplo. Tenemos 4 órdenes que nos han ido llegando, 4 trabajos que tenemos que hacer. Tenemos un tiempo de proceso de cada uno y la fecha en que tenemos que entregarlo. El día 7, el día 5, el día 6 y el día 11. Esto nos ha llegado hoy día y este es el orden en que nos ha ido llegando. La orden A tarda 2 días, la B 8 días, la C 5 días y la D 7 días. Ahora, ¿cómo vamos a organizar nuestro trabajo? Bueno, hemos visto que hay 4 formas de organizar nuestro trabajo. Podemos organizar de acuerdo a la orden que llega, primero procesar los trabajos más cortos, primero procesar los trabajos más largos, o de acuerdo a la fecha de entrega más próxima y darle prioridad a eso. ¿Cómo sé cuál de estos es la mejor forma de trabajar? Bueno, simplemente nos ayudan los criterios de programación. Pero para hacer eso vamos a trabajar con el Excel para ver cuál es la mejor forma que podemos trabajar ahora. Simplemente ponemos los datos de nuestra matriz. Estos datos los pasamos a nuestro Excel. Vamos a trabajar primero con el primeros en entradas, primeros en salir, es decir, de acuerdo al orden de llegada, nuestras órdenes, nuestro tiempo de proceso y nuestra fecha de entrega. Si se fijan, yo he incluido el tiempo de flujo y el tiempo de retraso total. ¿Cómo calculamos el tiempo del flujo? El tiempo del flujo es el tiempo del proceso actual más el tiempo del proceso anterior. En este caso no hay proceso anterior, solamente son 2 días. Ahora, tenemos este proceso tarda 8 días más los 2 días anteriores estaría siendo en el día 10. Sumamos el tiempo de flujo anterior más el tiempo del proceso actual. Hacemos los mismos para la actividad C y la actividad D. El día de retraso. Para calcular el día de retraso contamos el tiempo de flujo menos la fecha de entrega. Es decir, el tiempo de flujo es en qué día de trabajo estoy y en qué fecha tendría que entregar. Se supone que tenía que entregarlo el 7 y lo entrego el día 2, por eso tengo 5 días negativos. Obviamente no puedo tener días negativos, esto se vuelve 0. El punto B tenía que entregarlo el día 5, sin embargo, lo entrego el día 10. Tengo 5 días de retraso. El C tenía que entregarlo el 6, lo estoy entregando el 15, tengo 9 días de retraso. Y el D tenía que entregarlo el 11 y lo estoy entregando el 22, teniendo 11 días de retraso. Vemos nuestros tiempos totales. Nuestro tiempo de procesamiento total son 22 días. Nuestro tiempo de flujo total son 49 días. Y nuestra fecha de retrasos totales, la suma de días
retrasado, son 25 días de retraso. Ahora, ¿cuál es mi porcentaje de utilización? Veamos nuestras fórmulas. Nuestras fórmulas nos dicen que el porcentaje de utilización es el tiempo del proceso total sobre el tiempo del flujo total. Vamos aquí. La utilización es el tiempo del proceso total sobre el tiempo. Esto en porcentajes es un 45%. El tiempo medio de terminación es el tiempo de flujo total sobre la cantidad de trabajos. Entonces, tenemos el tiempo de medio de terminación, es el tiempo del flujo normal entre la cantidad de trabajos, que son 4. Entonces, en promedio, tardo 12,25 días en terminar un trabajo. La cantidad de trabajos de sistema son el tiempo del flujo total sobre el tiempo de procesos en total. Entonces, veo el tiempo de flujo en total entre el tiempo de procesos total. Eso significa que cada día tengo aproximadamente 2.23 trabajos en el sistema. O sea, 2.23 órdenes estoy trabajándola. Y el retraso promedio es los retrasos del trabajo totales entre la cantidad de trabajos. Entonces, simplemente es los retrasos de trabajo entre los 4 trabajos. En promedio tengo un retraso de 6,25 días por trabajo. Ahora, ¿cómo cambiará esto si cambio nuestra orden de trabajo? Recordemos que el TPC significa que voy a hacer primero el tiempo de procesamiento más corto. ¿Cuánto es mi tiempo de procesamiento más corto? Es A. Primero vamos a hacer A, que tarda 2 días y tiene una fecha de entrega el 7. ¿Cuál le sigue? Le sigue el C, que tiene una fecha de procesamiento de 5 días y tiene que entregarse el 6. Le sigue el D, con un tiempo de procesamiento de 7 días y una fecha de entrega para el 11. Y por último, el B, con un procesamiento de... Vamos a poner el B, con un procesamiento de 8 días y la fecha de entrega el 5. Veamos nuestro tiempo de flujo. Son 2 y sumamos este más este. Nuestro tiempo de flujo cambia, se mantiene en realidad. Nuestros días de retraso. El tiempo de flujo menos la fecha de entrega. Vamos cambiando. Tenemos negativo 0. Sumamos los datos igual que hemos hecho en el anterior trabajo. Sumamos los datos. Los 22 días. Los mismos 40. Hemos bajado el tiempo de flujo a 45 días. Y nuestro tiempo de... Tenemos nuestro porcentaje de utilización, tenemos nuestros 22 días sobre los 45 días. En porcentaje vemos que vamos aumentando nuestro porcentaje de utilización, ahora un 49%. El tiempo medio de terminación es el tiempo del flujo total
sobre la cantidad de trabajos. Vamos dejando los trabajos en sistemas, siguen siendo el tiempo de flujo total entre el tiempo de proceso y el retraso promedio, la cantidad de retrasos entre la cantidad de trabajos. Vemos cómo ha mejorado considerablemente estos dos. Aumento en utilización, el tiempo medio de terminación ha disminuido y tenemos menos días de trabajo. ¿Qué pasa con el TPL? El tiempo de procesamiento más largo. Ordenémoslo básicamente al revés. Tiempo de procesamiento más largo es la B. Trabajar con el B, que tiene un tiempo de procesamiento de 8 días, en la fecha de entrega el día 5. Le sigue el D, con 7 días y en la fecha de entrega del 11. El C, con 5 días. Y en la fecha de entrega el 6. Y el A, con 2 días y en la fecha de entrega el día 7. Veamos nuestro flujo. 8 días. Sumamos, seguimos la misma lógica. Nuestra fecha de retraso. Vemos que aquí aumentan los retrasos. Y hacemos la suma para poder hacer nuestros cálculos. Tenemos que nuestro porcentaje de utilización es el tiempo del proceso sobre el tiempo del flujo el tiempo del proceso entre el tiempo del flujo en porcentajes, el tiempo medio de terminación, el tiempo de flujo total entre los 4 trabajos. Recuerden que es entre la cantidad de trabajos, esta fecha son 4. El tiempo en el sistema es el tiempo de flujo total entre el tiempo de proceso y el retraso promedio, los días retrasados entre la cantidad de trabajos. Vemos que aumenta. ¿Qué significa? Tenemos menos utilización de las máquinas, tenemos más tiempo en realizar cada trabajo, aunque el trabajo esté en el sistema sin que lo hayamos entregado. Tenemos más trabajos a medio hacer en nuestro sistema y tenemos más días de retraso. Y por último, vamos a ver la fecha de entrega más próxima. ¿Cuál es la fecha de entrega más próxima? Empezamos con el B. Que tiene fecha de entrega el 5. La siguiente fecha de entrega es el C, que es el 6. La siguiente fecha de entrega es el A, que es el 7. Y la última fecha de entrega es el D, que tiene que entregarse el 11. El B, nuestro tiempo de proceso es 8. C, nuestro tiempo de proceso es 5. A es 2 y D es 7. Veamos el tiempo de flujo. Trabajamos con el tiempo de flujo con la misma metodología y hacemos 8 menos 5, los días de retraso. Hacemos la sumatoria
para poder calcular nuestros criterios. La utilización, tenemos el tiempo del proceso total entre el tiempo de flujo, esto en porcentaje, el tiempo medio de terminación, que es el tiempo de flujo total entre la cantidad de órdenes, el tiempo de trabajo de sistema, que es igual al tiempo de flujo total entre nuestro tiempo de proceso. Esto lo vamos a bajar. Y el tiempo promedio de trazos que tenemos entre la cantidad de órdenes. Y aquí tenemos ya todos los trabajos cuánto hemos hecho. En nuestro, vamos a ir, si trabajamos con primero central, primero servir, tenemos el 45% de utilización con un retraso promedio de 6,25 días. En el tiempo de procesamiento más corto tenemos un 49% de utilización. Vemos que tiene menos tiempo de terminación, menos trabajos en sistema y menos días de retraso. El tiempo de programación más largo nos da menos utilización, de hecho es el que menor utilización de trabajo de maquinarias tenemos. Mayor tiempo promedio para cada uno de los trabajos y mayor tiempo de retraso. Y la fecha de entrega más próxima nos da una utilización bastante baja, bastantes días de retrasos, por más que hemos intentado trabajarlo mejor. Entonces, definitivamente la mejor forma de trabajar en este ejercicio es organizándolo con primeros en entrar y primeros en salir. Y después de hacer esto, tenemos que pasar a un gráfico de Gantt, que es lo que vamos a ver el viernes. Entonces, hasta aquí ya hemos visto cómo vamos a organizar nuestro día a día. Sobre todo si trabajamos en talleres. Esto nos va a servir mucho para talleres. Cómo vamos a organizar cada uno de los días, qué pedidos vamos a poner encima de otros y vamos a ver cómo hacerlo. El miércoles vamos a ver cómo se organiza esto en el diagrama de Gantt, pero también vamos a trabajar con la regla de Johnson. Esta regla nos ayuda a ver la mejor manera de organizar nuestro trabajo. Sin embargo, me gustaría mucho que quedemos hasta aquí. Resuelvan los 3 ejercicios que les voy a dejar para si tienen dudas el viernes nos juntamos vía Teams o me las van haciendo llegar en el foro del grupo y vamos resolviendo las dudas antes de pasar a la regla de Johnson. Que tengan lindo día, chicos.